Masejet Pesachim, la página Hey Amud Aleph. Estamos al final de la 9ª línea. Seguimos con la pregunta de la Gemara: ¿de dónde aprendemos que la prohibición de tener Hametz y de comer Hametz empieza ya un día antes de Pesach, el día 14 de Nisan, desde la mitad del día? La Gemara dijo que se aprende de dos psukim, que por un lado está escrito Shivat Yamim Seor lo yimatzeh bebateihem, 7 días. Y fuera de eso se ha escrito en otro pasuk, Ach bayom arishon tashbitu, y ya vimos una explicación cómo sabemos que ese rishon que está mencionado en el segundo pasuk se refiere al día antes de Pesach, al día 14 de Nisan, y no al Yom Tov mismo. La Gemara sigue con lo mismo. ¿Cómo aprendemos de estos psukim? De Bei Rabbi Ishmael Tana, Matzinu arba'asar shenikra rishon, ya encontramos en otro pasuk que el día 14 de Nisan es llamado Rishon. Entonces de ahí aprendemos que también el Rishon de este pasuk se refiere al día 14 y no al Yom Tov mismo. Shenemar barishon be'arba'asar yom lachodesh. Entonces así aprende Tana de Bei Rabbi Ishmael. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, otra explicación, Rishon de meikore mashma. Rav Nachman bar Yitzchak dice, del mismo pasuk, cuando está escrito Rishon, no se refiere a el primer día, sino es en el significado de antes. Como está escrito, de Amarca, como dijo el pasuk, Arishon Adam Tivaled. El pasuk dice, antes del primer hombre que fue creado, tú naciste. Entonces también aquí, Ach Bayom Harishon se refiere antes. Ahora, en el mismo pasuk, donde está escrito Ach Bayom Harishon, el pasuk empieza diciendo, Shivat Yamim, Matzot Ochelu, 7 días tienes que comer matzah, y entonces dice Ach Bayom Rishon Tashbitu Seor. Entonces ese Rishon quiere decir, pero antes de eso, antes de que empiecen los 7 días que tienen que comer matzah, antes de eso tienen que hacer biur, que no tengan jamás hametz. Entonces del significado de Rishon, que es antes, aprendemos el día 14. Ahora sobre eso pregunta la Gemara: El ameata ulkachtem lachem bayom arishon achinami rishon de mikore mashma. Está escrito con respecto a la mitzvah de 4 minim, arbat minim en Sukkot. Está escrito ulkachtem lachem bayom arishon. Según la explicación de Rav Nachman bar Yitzchak, ese rishon quiere decir antes. Entonces también, ¿acaso los arbat minim los cumplimos con una mitzvah el día antes de Sukkot? Contesta Rav Nachman bar Yitzchak, Shani atam dichtiv usmachtem lifnei Hashem Elokeichem shivat yamim. En el mismo pasuk está escrito primero que también 7 días es Sukkot y hay que hacer simcha 7 días. Entonces de eso aprendemos mashvi'i shvi'i lahag, así como el shivat yamim, el 7 que está mencionado en este pasuk, se refiere al día séptimo de Sukkot. Afrishon rishon lahag. También lo que está mencionado, Ulkachtem lachem bayom arishon, con respecto a Arbat minim, se refiere al primer día del Sukkot mismo y no antes. Que es decir, ahí aprendemos de lo que está escrito también 7 días, que Rishon es el día Rishon y no antes. Pero pregunta entonces la Gemara: Ahanami ktiv ach bayom arishon tashbitu. También el pasuk de nosotros está escrito Arishon, y también está escrito en el mismo pasuk Shivat Yamim Matzot Tochelu. Está escrito 7 días con respecto a Hag, a Pesach. Entonces también ahí podemos aprender que Rishon se refiere al primer día de Pesach y no a antes de Pesach. Contesta la Gemara: Im ken nichtov kra Rishon. Si fuera así, que el Rishon en el pasuk se refiere al primer día del Hag y no a antes del Hag, que está escrito Rishon sin Hei antes de eso. Harishon Lamali. ¿Por qué está escrito Harishon? Shma mina lechede amaran. Eso viene a decir que Harishon no es el primer día de la fiesta, sino antes de la fiesta, antes del Hag. Pero pregunta la Gemara: y achi atamnami Harishon Lamali. También en el pasuk que hicimos la pregunta del Arbat Minim, también es escrito Harishon con He. Entonces digamos lo mismo allá también, que viene a decir antes del Hag. Vetu, y otra pregunta, Atam dichtiv, y con respecto a la prohibición de hacer melajá en Sukkot también está escrito, Vetu Adam dichtiv bayom harishon Shabbaton, el primer día de Sukkot es Yom Tov, no se puede hacer melajá, ubayom ashmini Shabbaton, también el octavo día
es Shabbatón, que es prohibido hacer melajá, Shmini Atzeret. Entonces también, Eim Rishon de mi Kore Mashma, también allá digamos que ese Rishon se refiere antes de que empiece el Hag, y entonces es prohibido hacer melajá antes de los 7 días de Sukkot. Dice la Gemara, Shani Atam de Amar Kra, Ubayom Shmini Shabbaton, como está mencionado en el mismo pasuk, el día octavo, Mashmini Shmini de Hag, así como el octavo día se refiere al día 8 de la fiesta, del Hag, Af Rishon, Rishon de Hag. Entonces también lo que está mencionado Rishon se refiere al día primero de Hag Sukkot y no antes de Sukkot. Ahora, ¿qué fue la pregunta de nosotros? Dijimos entonces lo mismo en el pasuk de nosotros, de Pesach, Bayom Rishon, Tashbitu, también dijimos entonces que sea el primer día porque está mencionando también los 7 días, y así como el 7 es en el Hag, el primero es el Hag, contestamos que hay una Hei. Dijimos, si la Hei es la que cambia el significado, ¿qué hacemos con la Hei de Arbat Aminim? Y también aquí, ¿qué hacemos con la Hei que está mencionado con respecto al primer día que es prohibido hacer melajá en Sukkot? Entonces, viene la que me contesta, Harishon Lama. Le preguntaste por qué también en estas dos cosas diferentes, en Arbat Aminim y la prohibición de hacer melajá en Sukkot, está escrito Harishon con Hei, Lamali Lemeutei Julosh el Moed. Eso viene a decir que la prohibición de hacer melajá es solo el primer día del octavo y no en Hol HaMoed, en los días que están entre ellos. Lo mismo con respecto a Arbat Aminim. Eso viene a decir que en el resto de Eretz Israel, el resto del mundo, donde no es Beit HaMikdash, la mitzvah de cumplir Arbat Aminim es solamente el primer día y no el resto de los días de la Torah. Mientras Rabanán se cumplen todos los días, pero mi Deoraita, los Arbat Aminim se cumplen solo el primer día y eso aprendemos de la Hei. Entonces, con respecto a Hametz, la Hei nos viene a decir que el significado de Rishon no es el primer día, sino antes. Y en Arbat Aminim, y con respecto a la prohibición de hacer melajá, viene la Hei a decir que la prohibición es, o la mitzvah, es solamente el primer día. Ahora pregunta la Gemara, Julosh el Moed, mi Rishon veshmini nafka. Pregunta la Gemara, no necesitamos la Hei para saber que en Hol HaMoed no hay prohibición de hacer melajá o no hay la mitzvah Arbat Aminim. La Gemara se refiere a la prohibición de melajá porque dice que ya de lo que está escrito primero y octavo día, en esos días, desde el significado de lo que está escrito en el mismo pasuk, ya puedo aprender que solamente en esos días es prohibido hacer melajá. No necesito una enseñanza para saber que no hay prohibición de hacer melajá en Hol HaMoed, porque no pensaría que hay una prohibición. Si la Torah dice solo el primer día, el octavo día que es prohibido hacer melajá, sé que solo esos días son prohibidos. Dice la Gemara, Itztri, si necesitas una enseñanza para saber que no hay prohibición de hacer melajá en esos días. ¿Por qué? Salka daita jamina, hubieras pensado, o il de katabachmana ubayom ashmini, como con respecto al octavo día, en el pasuk que está escrito con vav ubayom ashmini, entonces pensaría vav mosif al inyan rishon, que esa vav viene a añadir, a juntar el octavo día con los días que vienen antes de él, de afilu bechulosh el moed, y pensarías que también en Hol HaMoed es prohibido hacer melajá, kamash malan. Por eso necesitamos la Hei de Harishon para decirte que sepas que en Hol HaMoed no hay prohibición de hacer melajá. Todavía preguntas sobre eso. La Gemara, velo lichtov rachmore lo vav, velo Hei. La Gemara tiene una solución más simple, que la Torah no escriba vav en ubayom ashmini, sino que escriba bayom ashmini. Y entonces no pensaría que hay prohibición de hacer melajá en Hol HaMoed y no necesito la Hei. Entonces, ¿por qué escribir la vav y después necesitar escribir la Hei? Vetú, y otra pregunta, Vetú atam, también con respecto a la prohibición de hacer melajá en Pesach. Está escrito, Dichtiv bayom harishon mikra kodesh yelachem, rishon de mi Kore Mashma, también ahí. ¿Por qué aprendemos que Bayom Harishon Mikra Kodesh, que es prohibido hacer melajá el primer día? ¿Por qué aprendemos que se refiere al primer día de Pesach? Aprendamos que quiere decir antes de Pesach, que el día antes de Pesach es prohibido hacer melajá. Entonces, quedamos con pregunta sobre lo que dijo Ramón Bar Yitzchak. Contesta la Gemara, Ela Hanish lo Sharishon mi Bailei lejadetani de Bei Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, no. Todos esos Rishon que mencionamos, que de ellos hicimos pregunta. Primero, con respecto a Arbat Aminim. Segundo, con respecto a la melajá, a la prohibición de melajá en Sukkot. Y el tercero, con respecto a la prohibición de melajá en el primer día de Pesach. Todos esos Rishon no vienen
para el significado de ellos, para aprender de ellos, algo, sino viene a llamar a esas mitzvot Rishon para la enseñanza que dijo Tani de Rabbi Ishmael. De Tani de Rabbi Ishmael, Beschar Shlosha, por el mérito de los 3 mitzvot que mencionamos, Beschar Shlosha Rishon, que fueron llamados primeros Rishon, Zahu le Shlosha Rishon. Entonces tienen la recompensa, el mérito de 3 Rishonim. ¿Qué son las 3 cosas que Am Israel recibe por esas 3 mitzvot? Primero, la Achrit Zar'o Shel Esav, que Esav no tenga descendientes, le Binyan Beit HaMikdash, la construcción del Beit HaMikdash, Velishmo Shel Mashiach, y el nombre de el Mashiach. Y de la Gemara Psukim, donde aprendemos que esas 3 cosas son llamadas Rishon. Primero, la Achrit Zar'o Shel Esav, Dichtiv Vayetze HaRishon Admoni Kulo Ke'aderet Se'ar, ולבניין בית המקדש דכתיב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, ולשמו של משיח דכתיב ראשון לציון הנה הינם. Entonces vemos que esos 3 rishon son para esa enseñanza que tenemos el mérito de esas 3 cosas, pero el rishon de Ach Bayom Rishon Tashbitu viene a decir antes de los 7 días que están mencionados en el mismo pasuk. Antes de eso ya no debe haber Hametz. Así es según Rav Nachman bar Yitzchak. Y trae la Gemara otra explicación a lo mismo, de donde sabemos que el día que no debe uno tener Hametz ya es un día antes de Pesach, el día 14 de Nisan. Rove Amar Meoje, lo aprendemos de otros psukim. Dice Rove, está escrito Lo tishchat al Hametz dam zivchi. Está escrito que uno no puede hacer la shchita del Korban Pesach mientras todavía uno tiene Hametz. Dice Rove Lo tishchat a Pesach, no hacer la shchita del Korban Pesach, Vadain Hametz Kayam, mientras todavía tienes Hametz. Entonces aprendemos que ya el día 14, que es el día de hacer la shchita del Korban Pesach, ya uno no debe tener Hametz. Entonces aprendemos de eso que el pasuk Ach Bayom Rishon Tashbitu se refiere al día 14. Ahora pregunta la Gemara, Ve'eima kol chad vechad kishachit, tal vez como la prohibición aprende de que uno no puede hacer el Korban Pesach mientras uno tiene Hametz, tal vez cada uno tiene uno diferente. Si una persona, por ejemplo, hace la shchita del Hametz en la hora 10ª del día, entonces solo antes de eso tiene que hacer biur Hametz, que no tenga Hametz, pero antes de eso no. Mientras nosotros sabemos que la prohibición de la Torah es desde el principio de la 7ª hora del día. Contesta la Gemara, Zman shchita amar Rachmana. La Torah no dice el tiempo de cada uno de uno, sino desde el tiempo que se puede hacer shchita. Desde ese tiempo ya uno no debe tener Hametz. Dice la Gemara, Tanya Nami Aji, tenemos una braita que podemos aprender lo mismo, la misma enseñanza. Dice la braita, Ach Bayom Rishon Tashbitu Seor mi Bateichem Me'erev Yom Tov. Dice la braita, eso es el día antes de Yom Tov, o Eino Alav Yom Tov Atzmo, tal vez quiere decir que el pasuk se refiere al Yom Tov mismo. Talmud lomar, Lo tishchat al Hametz dam zivchi, Lo tishchat et ha-Pesach, Ve'adain Hametz Kayam, como lo que dijo Rove. Sigue la braita y trae otras opiniones. Primero, Divrei Rabbi Ishmael. Esa primera opinión como Rove es Divrei Rabbi Ishmael. Trae la braita otras opiniones. Rabbi Akiva Omer, Eino tzarich, no necesitamos de ese pasuk enseñarlo. Porque Arei Omer, Ach bayom harishon tashbitu seor batechem, que hay que hacer tashbitu, que uno no tenga Hametz, uchtiv kol melachá lo yaseh baem. Y sabemos que es prohibido hacer melachá el primer día de Pesach, como se ha escrito, kol melachá lo yaseh baem. Y Rabbi Akiva opina que la forma de hacer birur Hametz, la forma que la persona haga que no tenga más Hametz, es quemando el Hametz. Entonces, dice Rabbi Akiva, umatzinu le'avarashi av melachá, y sabemos que hacer un fuego en Yom Tov es av melachá. Entonces no puede ser que el pasuk Bayom Rishon Tashbitu se refiere al primer día de Pesach, porque el pasuk dice que hay que hacer biur Hametz. Según Rabbi Akiva, el biur Hametz es quemándolo. Entonces, y el primer día de Pesach es prohibido hacer melajá. Entonces no puede ser que el pasuk se refiere a ese día, al Yom Tov primero, porque entonces tengo que quemar el Hametz, y quemar es una melajá, y esa melajá es prohibida en Yom Tov. Entonces tiene que ser que el pasuk se refiere a un día antes. Así aprende Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Omer, otra opinión, Eino tzarich, dice, no necesitamos, tenemos otra enseñanza. Rei Omer, Ach bayom rishon tashbitu seor batechem,
Rabbi Yossi dice Me'erev Yom Tov, se refiere al día antes de Yom Tov. Hoy no la ve Yom Tov, tal vez quiere explicar que se refiere a Yom Tov mismo. No. Talmud Lomar Ach Chilek. En el pasuk mismo empieza diciendo Ach Bayom Arishon. Y Ach, dijimos, todo lugar donde está en la Torah, Ach o Rak, viene a disminuir. Quiere decir que lo que tienes que hacer Tashbitu, lo que tienes que hacer Biur Hametz, es en parte del día, no en todo el día, porque Aj viene a disminuir, entonces viene a decir que no todo el día, sino solo en parte del día. Y dice Rabbi Yossi, y no, entonces no puede ser que es en el Yom Tov mismo. ¿Por qué? Vive Yom Tov Atzmo Mishar, y acaso en el primer día de Pesach hay un tiempo que yo puedo tener el Hametz. Itkash Ashbatat Seor Leachilat Hametz, sabemos que se comparó el que uno no debe tener Hametz a la prohibición de comer Hametz, Veachilat Hametz, la Achilat Matzah, y se comparó la prohibición de comer Hametz con la mitzvah de comer matzah. Así como la mitzvah de comer matzah es desde la noche del primer día de Yom Tov, así también la prohibición de comer Hametz es ya desde la noche del Yom Tov, y entonces también la prohibición de tener Hametz también es desde la noche de Yom Tov. Entonces no puede ser que Ach Bayom Rishon, que quiere decir solo desde parte del día, hay la prohibición sea en Yom Tov, entonces tenemos que hacerlo en un día antes. Ahora dice Rashi, si no estaría escrito Aj, solamente estaría escrito Bayom Rishon, que uno no tenga Hametz, no pensaríamos que quiere decir que entra el día, sino quiere decir que en Ben Hashmashot es que tengo que ya deshacerme por completo del Hametz, y entonces cuando empezó el día, legítimamente cuando es ya noche seguro, ya uno no tiene Hametz. Pero como está escrito Aj, que quiere decir que parte del día sí todavía puedo tener Hametz, entonces eso quiere decir que es un día antes y no en Yom Tov mismo. Ahora dice la Gemara, de lo que dijo Rabbi Akiva en la Braita, podemos aprender tres cosas en su opinión. Amago, ¿ve? Shma mina mi de Rabbi Akiva tlat. Podemos escuchar de lo que dijo Rabbi Akiva tres cosas que él opina. Primero, Shma mina en biur hametz el asrifa. Aprendimos que él opina que la forma de hacer biur hametz es solamente quemando el hametz. Es una machloket más adelante en la Masejet. Rabbi Akiva opina como el que dice que es solamente quemándolo. Ushma mina avaga lechalek yatzat. Como él dijo que quemar algo es av melajá, aprendemos su opinión con respecto a otra machloket. Hay quien opina que por qué la prohibición de hacer fuego, lote vaguesh bechol meshuvotechem, está mencionado de forma por sí mismo en la Torah. Hay quien opina que eso viene a decir que la prohibición de hacer fuego en Shabbat es solamente un lav y no es como el resto del melajot que es karet. Pero hay quien opina que eso solamente vino a decir lejalek. ¿Qué quiere decir lejalek? Que nosotros pensaríamos que una persona cuando tiene que traer korban por hacer Hilul Shabbat, solo cuando hizo todas las melajot. Por eso la Torah escribió una de ellas por sí misma, para que sepas que con cometer una de ellas, ya con eso tienes que traer korban. Y vemos que así opina Rabbi Akiva, que hacer fuego es av melajá. Entonces es como aquel Tana que opina que lejalek yatzat. Y la tercera cosa, ushma mina lo amrina noil veutra avara letzorech utra nami shelo letzorech. Eso también es una machloket con respecto a Yom Tov. Hay quien aprende que las melajot que son permitidas en Yom Tov para preparar comida, para Ochel Nefesh, como ya se permitieron, oil veutra letzorech, como se permitieron para la necesidad de preparar comida, utra nami shelo letzorech, fueron permitidas también de la Torah para cosas que no se necesitan para objetos de comer, de comida, de Ochel Nefesh. Y hay quien opina, no, lo que fue permitido solamente para Ochel Nefesh y no para otras cosas. Estamos hablando de quemar hametz. El quemar el hametz no es una necesidad para preparar una comida, entonces no es Ochel Nefesh. Y Rabbi Akiva dijo que es prohibido quemar hametz en Yom Tov. Quiere decir que Rabbi Akiva opina como las opiniones que lo que fue permitido solo para Ochel Nefesh y no para otras cosas. Eso es lo que dice lo amrinan o ilve utra vara letzorech. No decimos que como fue permitido para Ochel Nefesh, utra nami shelo letzorech, fue permitido también para cosas que no son Ochel Nefesh. No decimos eso, sino fue permitido solamente para Ochel Nefesh. Y hasta aquí, hey, Amud Aleph.